Hola a todos, mi nombre es Lucas Videla y esta es la clase de pruebas. Vamos a tratar qué son las pruebas, qué tipo de pruebas hay, cómo se hacen, para qué sirven y sobre todo cómo hacerlo en Java, para que podamos ejecutar nuestras pruebas con JUnit y que tengamos algunos ejemplos para poder seguir y explorar este camino. Todo nace desde la primera pregunta y necesidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que el software hace eso que tiene que hacer? Porque el software a veces no cumple con lo que tiene que hacer. Y eso es fácil de arreglar. Lo difícil es cómo sabemos que no hace lo que no tiene que hacer. Y ahí empieza todo el problema y el dilema que nos va a ayudar a resolver lo que es la ingeniería de software aplicada al testing o las pruebas. La tarea de hacer pruebas en un proyecto, ¿sí? Cuando hablamos de una prueba no hablamos más que de una comparación de algo obtenido con algo esperado. Esa comparación puede tener dos resultados posibles. Puede estar exactamente igual que lo esperado o distinto. No hay resultados intermedios, no se puede estar medio bien. O está bien o está mal. Está correcto, es lo esperado o no es lo esperado. El casi en el concepto de la prueba no existe. Así que si el resultado tenía que ser 12,5 y dio 12,4, por ejemplo, está mal, ¿sí? Es una prueba que no ha sido superada. Cuando nosotros podemos clasificar las pruebas en superadas o no superadas, podemos establecer cuál es nuestro criterio para decir que el software funciona como debe funcionar. Lamentablemente, como escucharon, me permite decir que el software funciona como debe funcionar, pero no que no hace lo que no debe hacer o que no funciona como no deba funcionar. Ahí es donde se empiezan a esconder los errores, los bugs, y a futuro se pueden descubrir cosas que hoy no se notaron, pero que ya estaban presentes en el software. Así que vamos a tener que tener cuidado. Una realidad es que la actividad de ingeniería de software es una actividad que tiene que cumplir con tres patas, ¿no? Una pata tecnológica, una pata económica y una pata social. La pata tecnológica es utilizar herramientas tecnológicas adecuadas para el trabajo. La pata económica es utilizar el esfuerzo considerable e invertir los recursos necesarios, pero no más que ellos. Y la pata social es que tiene que resolver un problema, todo aquello que nosotros hagamos, ¿no? Hacemos software para resolver un problema, si no, no se encuadra en la ingeniería de software, sino que se encuadra en un hobby. Y no está mal, pero nosotros queremos hacer software productivo. Bajo esta lupa podemos ver que si la actividad de ingeniería de software tiene que ser económica, la cantidad de pruebas que yo puedo hacer tiene que tener un límite. Yo no puedo hacer pruebas por todo el tiempo infinito que puedo llegar a considerar, ni tampoco puedo hacer muy pocas porque no estaría cumpliendo con una actividad profesional. Entonces hay un fino balance entre hasta dónde puedo probar y qué ya no tengo que probar. Lo vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? A mí me gusta ver el software como una máquina. Y ahí la puse con color negro porque es una caja negra, se le suele decir. Yo no sé lo que pasa adentro, pero hay un procesamiento. Eso viene a representar este engranaje que está dibujado ahí. Y lo podemos simplificar todo con este diagrama que se le suele llamar IPO, por Input, Process y Output. Y bueno, el in es aquella cosa con la que yo alimento a esta máquina y el out es aquella cosa que me devuelve la máquina en función de lo que está preparada para hacer. El ejemplo básico es, imaginemos una máquina que suma. Yo le doy como entrada dos números, por ejemplo el 1 y el 3, y como salida me devuelve un 4. En ese caso, la máquina se comportó como yo esperaba que funcione. Podría devolverme 18 y no sería el resultado esperado, pero sería un resultado igual, ¿no? El software no deja de ser una máquina. Nosotros juzgaremos si funciona como se espera o no. Cuando vemos el software como una máquina, podemos reemplazarlo y pensar que para preparar una prueba, la máquina puedo ser yo. Y puedo decir, ¿qué pasaría si yo tengo esta entrada? ¿Cuál es la salida que yo espero? Fíjense la diferencia entre out R y out E. El R significa que es la salida real de la máquina de software. La E significa que es la salida esperada. ¿Ok? Nuestro proceso de pruebas entonces se puede simplificar a ese segmento solamente, que es la contrastación, la verificación de si la salida esperada se condice con la salida real. ¿Ok? Toda esta introducción nos permite ver qué es lo que vamos a estar haciendo toda esta clase. Vamos a tratar de pensar las salidas esperadas, vamos a tratar de contrastarla con las salidas reales y vamos a ver si eso nos arroja que el software está funcionando como es esperado o no.
Lo que nosotros podríamos pretender es que al haber pruebas no haya errores. Eso sería algo brillante y si descubrimos la forma de hacerlo seguramente nos llenaremos de dinero, pero no se puede. Lo que se puede hacer es algo mucho más humilde, que es garantizar que no están los errores que yo haya visto explícitamente que no estén. Por ejemplo, yo puedo decir, mi programa es sumador, cuando le digo 1 y 1 me da un 2. Por lo tanto, yo sé que cuando diga 1 y 1 no va a dar 3, 4, 5, ni ningún otro error, ningún otro resultado que se podría considerar erróneo, porque yo probé expresamente que 1 y 1 da 2. Pero nada me dice que este software, cuando yo le alimento menos 1 y menos 1, me dé menos 2. Debería probar expresamente que ese error no existe. Si nos fijamos, si este ejemplo que es muy simple, una suma de dos números, tenemos una combinatoria muy grande de elementos que podríamos probar, porque tendremos que probar 0,0, 0,1, 0,2, y eso suponiendo que son solo enteros, naturales de hecho. Bueno, naturales no por el 0, pero números enteros. Imaginémonos que tenemos que ir a los negativos también, así que 0 con menos 1, con menos 2, con menos 3, y así todo el espectro de los enteros. Pero eso solo habría probado el espectro para el 0. También deberíamos combinar el 1 con el 0, con el 1, con el 2, el 2 con el 0, con el 1, con el 2, y así. Como ven, no es infinito, pero es virtualmente infinito. Nadie tiene tiempo para hacer tantas pruebas. Y el problema sería que uno podría decir, bueno, pero puedo automatizar esas pruebas. Podría hacer una prueba automatizada que pruebe todas las sumas posibles de dos números. Y uno empieza a decir, ¿y qué te garantiza que esa prueba está correcta? Entonces empezamos a un juego de quién prueba la prueba, ¿no? ¿Quién está detrás de esta prueba que está probando mi software? Entonces hacemos una prueba que prueba la prueba del software. Y bueno, es infinito. Por lo tanto, nos vamos a quedar en el primer nivel y decir, ok, vamos a comprobar ciertos errores y vamos a ver que eso funcione bien. Yo tenía un profesor que decía una frase interesante, que era, los errores se esconden en los rincones. Y bueno, cuando hablamos de tipos de datos, ¿qué serían los rincones? Y imaginemos enteros, que son los más fáciles de comprender. Un rincón es un número muy chiquito. El entero más chico de los positivos es el 1, el 0 también. Entonces probaré en usarle el 0 y el 1. Y quizás eso no tenga muchos problemas, pero por ahí puedo probar el entero más grande que puedo representar. Es el otro rincón, ¿no? Me puedo ir de una punta a la otra. ¿Y qué pasa si sumo enteros muy grandes? Bueno, lo vamos a investigar hoy. Pero quedémonos con esa idea, ¿no? Para simplificar y para ahorrar dinero en el fondo, que el tiempo se termina manifestando en dinero, lo que vamos a hacer es hacer las pruebas mínimas y necesarias y vamos a empezar por los rincones. Lo que es una suficientemente buena práctica es que agreguemos pruebas con el correr del tiempo cuando descubrimos casos erróneos. Imaginemos que hace un año programamos esta sumadora y andaba perfecto, y durante un año nadie la probó con números negativos y ningún cliente, ningún usuario de nuestro software sumó números negativos. Pero de repente empiezan a aparecer estos números negativos y encontramos el error. Bueno, lo correcto es agregar un caso de prueba que nos muestre que ese error existe, arreglar el software y ver que ahora el caso de prueba funciona bien. Entonces podemos liberar una nueva versión del software y gracias a eso tener una versión actualizada con menos errores. ¿Ok? Pero no es simplemente arreglo el error y ya está, sino que ya que tenemos un caso de prueba erróneo, volquémoslo y utilicemos la herramienta de caso de prueba, ¿no? Que para eso las tenemos. Vamos a utilizar JUnit nosotros. Ahora, ¿para qué se prueba? Bueno, existe algo llamado el costo de corregir una prueba en diferentes etapas del desarrollo del software. Nosotros conocemos lo que es el ciclo de vida del software, o por lo menos hemos escuchado hablar, y si no, se los cuento muy fácil y resumido. Esto no es una clase de ciclo de vida de software. La primera etapa del desarrollo del software es la elicitación de requisitos, ¿no? La obtención de los requisitos. En esta primera etapa yo descubro qué es lo que hay que hacer, luego diseño una solución. Estoy yendo en el orden en el que están escritas, ¿verdad? Luego programo esa solución que ya he diseñado. Luego la pruebo, pero como programador. Luego pasa a las pruebas de aceptación, que las puede hacer el cliente o un equipo diferente que sea de producto, digamos.
Y por último, Ops sería la etapa en la que tengo que mantener el software, ¿no? Lo tengo que dejar vivo en el servidor y que siga funcionando. Dependiendo en qué etapa yo realizo este descubrimiento de errores y la corrección, suele ser más barato. Suponiendo que lo más barato es cuando estoy tomando el requisito y me descubro que estoy tomando el requisito mal y eso cuesta 1, es un valor nominal. Hay estudios que dicen que si las descubro cuando está el sistema en mantenimiento me cuesta 150 veces lo que me hubiera costado resolverlo cuando recién estaba al principio. ¿Y por qué es esto? Porque voy a tener que volver a ejecutar todo el ciclo para el error. Cuando descubro el error, voy a tener que volver a la etapa de requisitos para ver cómo tenía que funcionar. Voy a tener que diseñar una solución sobre algo que ya no funcionó. Voy a tener que programar sobre una solución que se cambió y probablemente no encaje correctamente en lo que yo ya había hecho. Voy a tener que probar esto, que es un caso nuevo y que no estoy acostumbrado. Y voy a tener que obtener una aceptación para después poder desplegar el sistema. Tener que ejecutar todo el ciclo de vida de desarrollo de software para cada bug que quiero arreglar, para cada error, va a ser caro, ¿sí? Por lo tanto, nosotros probamos y tratamos de resolver los conflictos de funcionalidad lo antes posible, ¿sí? Llevémonos esa idea. Cuanto antes encontremos los errores, mejor. Y si los encuentra un desarrollador, es mucho mejor que los encuentre un cliente o un usuario. Hay una constante que es toda una ciencia, ¿no? Que es el QA, ¿no? El aseguramiento de la calidad, se le dice. Y ahí empezamos a preguntarnos qué se entiende por calidad. ¿Quién mide la calidad? ¿Quién la percibe la calidad? Y esto es una ciencia completa. No vamos a poder hablar de eso en un video. Vamos a tener que utilizar más clases para llegar a un concepto de calidad. Pero por ahora nos vamos a quedar con que depende quién perciba la calidad, va a ser el tipo de calidad que espero, ¿no? Hay calidad externa y calidad interna en el software. En el caso de la calidad interna nos referimos a la calidad con la que está construido el software y qué es lo que soporta para que se pueda extender, para que se pueda mantener, para que pueda soportar más carga o menos carga. Y después hay calidad externa, que es la que ve el usuario del software. Ve que funcione, que hace lo que tiene que hacer, que anda rápido, por ejemplo, que es amigable, que es usable, y entre esas muchas características. Todas estas características hacen a cualidades que tiene el software. Y esas cualidades tienen un espectro de qué tan bueno está o qué tan mal está conseguido esa cualidad, perdón. Según el lugar del espectro en el que nos situemos, diremos que el producto tiene más o menos calidad, ¿sí? Y cuando hablamos de calidad, y según quién lo ve, cómo se denomina, hablamos de dos tipos de requisitos. Los requisitos funcionales y los no funcionales. Cuando hablamos de un requisito, es una cosa que el software tiene que tener, digamos. Si es un requisito funcional, es una característica que el software debe ofrecer. Por ejemplo, si es una calculadora, es lógico que ofrezca las sumas. Es una funcionalidad básica. La memoria podría ser otra funcionalidad, por ejemplo. Un requisito no funcional, en cambio, va a ser alguna restricción sobre eso primero que hemos visto, pero que no es necesario para el usuario, si bien le puede ayudar. Hay requisitos no funcionales de escalabilidad, por ejemplo, o de extensibilidad. ¿Qué tan fácil es para el equipo de desarrollo extender el software, agregar nuevas funcionalidades? ¿Qué tan fácil es para el equipo de desarrollo utilizar la misma implementación para muchos clientes? O incluso, qué tan amigable es la interfaz, ¿no? Ahora vamos a ver una pequeña diferenciación entre requisitos funcionales y no funcionales. Cuando hablamos de los funcionales son aquellos que definen lo que hace el sistema. Los no funcionales es un atributo de calidad. Dice un atributo, pero es un atributo, lo voy a corregir. Especifica qué debe hacer el sistema, un funcional, y el no funcional cómo lo debe hacer, ¿sí? ¿Quién define qué es lo que el sistema debe hacer? Y cuando como desarrolladores o como ingenieros de requisitos nos juntamos con el usuario, lo que nosotros hacemos es descubrir qué es lo que necesita del sistema. Entonces, eso es lo que se denomina requisito funcional.
Un rol más técnico puede definir qué tan rápido tiene que funcionar o qué tanto esfuerzo puedo hacer o qué tecnología puedo utilizar, y eso empiezan a ser requisitos no funcionales. Dado que el software tiene este rol social del que hablábamos primero, los requisitos funcionales son obligatorios de alguna manera porque alguien va a usar este software y ese alguien necesita esto que estoy haciendo. En cambio, los no funcionales pueden estar o no y pueden beneficiarme o no, pero no hacen a la esencia del software. Por eso se dice que es el cómo, no el qué. ¿Ok? ¿Qué tipo de funcionalidades hay en un requisito funcional? Y bueno, aquellas que se pueden probar con pruebas de integración, unitarias, de sistema, o sea, pruebas que se fijan qué es lo que hace. Los requisitos no funcionales muestran el desempeño, cuál es la resistencia al estrés, o sea, el soporte en el sistema cuando está estresado bajo una carga muy grande, qué tan fácil es penetrar el sistema, ese tipo de características que puede o no hacer una funcionalidad. Es fácil definir un requisito funcional porque es una característica explícita que si bien es difícil de obtener, es fácil de describir. Lo puedo poner, ¿no? en palabras claras. Cuando sumo 1 y 1 da 2. ¿Ok? En cambio, un requisito no funcional, por ejemplo, que las sumas funcionen rápido, ya es medio abstracto por naturaleza, ¿no? ¿Qué significa rápido? Bueno, hay que empezar a definir, seamos estrictos. Rápido es menos de 10 milisegundos. Ok. ¿En qué contexto? Porque si están usando la calculadora 100 personas a la vez es una cosa. Si la cuenta es muy grande, quizás se necesita más tiempo. Si siempre necesita ser más rápido que 10 milisegundos, es otro tipo de requisito, ¿no? Todo esto es como para mostrarles la diferencia entre un tipo de requisito y otro. Y bueno, ¿qué es lo que probamos nosotros? Ambos, pero en diferente medida. Eso es lo bueno. Nosotros vamos a probar muchas veces que un algoritmo sea suficientemente eficiente como para que funcione en menos de tanto tiempo para una carga de tantos datos, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, y eso se vuelve un requisito no funcional, porque un algoritmo no tan eficiente puede funcionar para lo mismo, puede obtener el mismo resultado, pero en un tiempo mayor. ¿Ok? No es lo que queremos definir cuando decimos el algoritmo debe hacer esto, pero sí podemos decir lo debe hacer en menos de tanto tiempo para tantos elementos. Cuando veamos algoritmos de ordenamiento, por ejemplo, van a ver que existen los algoritmos elementales, que son muy básicos y fáciles de comprender, pero son muy lentos y sirven para pocos elementos. Y también están los algoritmos avanzados, que quizás los lleguemos a ver o quizás no, que son muchísimo más rápidos, más óptimos, pero más difíciles de entender. Entonces, a veces un algoritmo simple alcanza y a veces hay un requisito no funcional que me restringe qué tipo de algoritmos puedo utilizar. ¿Sí? Definamos lo que es una prueba unitaria, ¿no? Y siempre digo que es código que prueba otro código, pero bueno, una prueba unitaria es un fragmento de código. Estoy utilizando la definición del libro de El arte del test unitario. Una prueba unitaria es un fragmento de código que invoca una unidad de trabajo y verifica un resultado final específico de esa unidad de trabajo. Lo definimos más o menos así al principio, ¿no? Pero fíjense que ahora definimos lo que es unitaria, porque unitario significa que se prueba algo denominado unidad. ¿Y qué es la unidad? Bueno, ahí abajo lo define, ¿no? El alcance de una prueba unitaria puede abarcar tan poco como un método o múltiples clases. Y ese espectro nos permite definir la unidad como nosotros querramos. Y no es que esta flexibilidad nos permite absurdamente decir, todo el sistema es una unidad. Y a veces se puede ver un sistema como una unidad y a veces no. En este caso nos da la flexibilidad para decir, bueno, quiero probar un método, utilizo una prueba unitaria. Quiero probar una clase, dos clases que trabajan juntas, utilizo una prueba unitaria. Pero ya pruebas más grandes necesitan otro tipo de mecanismos y ya no se consideran unitarias. ¿Sí? Para hablar de una prueba unitaria buena, tenemos que hablar de esta sigla en inglés, FIRST, ¿no? Que dice que tienen que ser rápidas, independientes, repetibles, autovalidadas y oportunas.
Cuando hablamos de los tests que son rápidos, hablamos de que se tienen que ejecutar en un tiempo determinado, porque si ejecutar los tests me lleva mucho tiempo, yo lo voy a hacer menos. Es lo que se dice, ¿no? Si mi test tarda 10 minutos, yo no lo voy a querer correr a cada rato, porque cada vez que tengo que correrlo, o sea, espero 10 minutos, me tengo que ir a hacer un café cada 5 segundos. Entonces no es lo que yo quiero. Yo quiero test rápidos, que toda la suite pueda correr en menos de 10 segundos, estaría genial. Entonces yo puedo correrla tantas veces como quiera. Programo un poquito, corro las pruebas. Programo un poquito, corro las pruebas. Entonces siempre estoy verificando que mi software y que lo que estoy desarrollando ahora no se rompió. Y puedo seguir construyendo sobre seguro. Porque eso es lo que me da un test, una red de contención. Cuando hablamos de que deben ser independientes, en cambio, estamos diciendo que un test no tiene que interferir con otro test. ¿Y eso por qué es importante? La mayoría de las herramientas ejecuta las pruebas en una forma aleatoria. Entonces, si yo ejecuto el test A y luego el test B, tendría que ser independiente de ejecutar primero el B y luego el A. Porque si el A interfiere en el ámbito del B, deja de ser independiente y el B puede o no fallar. Y entonces estoy empezando a tener resultados que son falsos positivos o falsos negativos. Puedo decir que falla algo cuando en realidad es que el test está armado. O puedo decir que algo anda cuando en realidad el test está mal armado. Y está basándose en la consecuencia de un test que se tiene que ejecutar antes. ¿Ok? Para pasarlo en limpio, si yo invado el sistema con algún cambio, voy a estar molestando a otros tests. Y eso me genera que no sean independientes. Yo tengo que lograr que mis tests sean independientes. Les voy a explicar en un par de diapositivas o en la próxima, no recuerdo, cómo se hace un test independiente. ¿Sí? Repetibles. La práctica tiene que ser repetible. Un test tiene que poder hacerse... escribirse de una forma fácil. Entonces yo tengo que llevar a que mi software escriba tests fáciles. Mi software permita que yo escriba tests fáciles. Por ejemplo, si tengo un software muy acoplado, muy difícil de testear, no lo voy a poder seguir haciendo esa práctica. En algún punto el sistema va a ser tan viscoso que no me va a permitir moverme ahí dentro. Y también tiene que poder ser repetible en tanto que dos ejecuciones subsecuentes tienen que dar el mismo resultado y yo no tengo que enterarme que fueron dos ejecuciones distintas. ¿Ok? Tantas veces como yo ejecute un test tiene que dar el mismo resultado. Cuando digo que un test se autovalida es porque un test tiene sentido por sí mismo. O sea, que este test exista en el sistema tiene que tener sentido, o sea, tiene que ser pertinente su existencia y tiene que tener todo el marco que me lleve a que ese test exista y se pueda mantener y que me esté dando el soporte para construir más software encima de eso. Es un poco abstracto lo que significa que sea autovalidado, pero tiene que ver con la metodología de testing, ¿sí? Oportuno es que el test tiene que llegar en el momento correcto. No es bueno que el test pruebe algo cuando ya avancé mucho sobre el sistema. Entonces tratemos de hacer el software y en la medida que estamos construyendo, construyamos pruebas que nos den ese andamiaje para poder seguir construyendo. En cambio, no escribamos un montón de software y recién ahí empezamos a probar la primera parte, que ya lleva meses quizás como base para lo siguiente. ¿Por qué? Porque cuando empiece a descubrir errores en la primera parte, voy a tener que tirar mucho software que ya escribí. Entonces hay que hacerlos en el momento oportuno. ¿Sí? ¿Cómo se hace una prueba? La prueba tiene una especie de plantilla, ¿no? Esta plantilla la vamos a definir como las 4A del inglés. La primera A en inglés es arrange, ¿no? Yo en una prueba tengo que preparar el escenario, tengo que definir cuáles son los actores, qué es la cosa que voy a hacer. Bueno, tengo que tener todo listo para que eso suceda, ¿sí? En el caso de la calculadora, yo tengo que tener la calculadora y tengo que saber que voy a hacer que 1 y 2 se sumen, por ejemplo. Entonces yo tengo que preparar todos los elementos, defino las variables con los valores correctos. Defino la calculadora, la instancio y la dejo lista para trabajar. La segunda parte es act, o sea, ejecutar. Tengo que hacer calculadora, sumame 1 y 2. Lo tengo que hacer, lo tengo que invocar. O sea, tengo que generar esa acción que quiero probar.
Assert o verificar es contrastar esa consecuencia de la acción con lo que yo esperaba, ¿sí? Si yo tenía 1 y 2 y lo sumé, tengo que ver si la calculadora arrojó el 3 que yo espero. A veces la prueba termina acá, pero a veces se necesita un paso más. Y ese paso más es aniquilar. Restaurar le puse para no escribir aniquilar en la diapositiva. Es limpiar todo aquello que yo haya generado exclusivamente para la prueba. Si yo escribí un archivo en el disco que está perfecto, lo tengo que borrar una vez que termino la prueba. Dentro del mismo código de la prueba, no fuera. En la misma prueba debo hacerlo. Si yo escribí en la base de datos, tengo que borrar ese registro que acabo de insertar. Porque si no, estoy incumpliendo con el principio de aislamiento. Mi prueba va a dejar de estar aislada del resto y va a empezar a contaminar el espacio de otras pruebas, ¿sí? Por último, y este es el puntapié para que yo cambie al Eclipse, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta llamada JUnit, que hay montones de alternativas para todos los lenguajes de programación que quieran, y nosotros utilizamos esta porque es la herramienta canónica de Java, ¿sí? Con esta se utiliza todo tipo de tecnología de pruebas. Sobre ella se construyeron un montón de plugins para poder hacer otros tipos de pruebas, pero todo con una base de JUnit, ¿sí? Bueno, vamos a abrir Eclipse. Lo que vamos a desarrollar ahora es un contador de ganado. Un contador de ganado es un aparatito que cuando lo aprieto va contando y en algún momento puedo girar una perillita para resetearlo. Tengo uno, pero no se los puedo mostrar, es muy chiquito. Después podemos buscar alguna filmación de cómo funciona un contador de ganado. Pero es simplemente un elemento que yo lo aprieto y cuenta y lo giro y reseteo. Entonces para eso tendríamos que programar primero ese contador de ganado. El contador de ganado va a ser el nombre del proyecto. Le voy a decir que no cree esto y acá tengo todo lo necesario. Vamos a crear una nueva clase. A mí me gusta decirle contador para que no sea un nombre tan largo. Y vamos a agrandar un poquito el código y ya está. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que tiene que hacer este contador de ganado por mí, ¿no? O sea, vamos a ir a un pizarrón. Hola. Me saluda el pizarrón. Un contador de ganado en el famoso diagrama huevo frito, que representa la visión de un objeto. Un contador de ganado no deja de ser un objeto y va a tener algunas funcionalidades, ¿no? La primera y que más me importa es la de contar. Por lo tanto, yo tengo que proporcionar la funcionalidad de contar. Otra funcionalidad que me pide es la de mostrar cuál es el valor actual, porque por algo estoy contando para saber cuánto es. Y por último, una funcionalidad que me permita reiniciar. Si nosotros dividimos esto en 3, parece el logo de Chrome, pero no lo es. Cuando yo cuento, estoy afectando al estado interno de este objeto. Ya van a ver en la clase de encapsulamiento a qué me refiero. Cuando yo muestro, estoy viendo el estado interno del objeto, y cuando yo reinicio, estoy afectando el estado interno del objeto. Entonces, desde afuera yo puedo pedir estas 3 funcionalidades, pero tengo que tener algo que me dé soporte. Entonces, adentro voy a tener que tener algo que se llame valor, por lo menos, que es el valor actual del contador. Entonces, cuando valga 0 y yo le digo contar, va a pasar a 1. Cuando valga 1 y yo le digo contar, va a pasar a 2, etc. Cuando yo le digo mostrar, me va a devolver un 2. Si le vuelvo a decir mostrar, me va a devolver un 2. Y me va a volver a devolver un 2 cada vez que yo le pida que muestre. Y si yo le digo que reinicie, ahora va a valer 0. Y si después le pido que muestre, va a valer 0. ¿Ok? Esto es como para entender cómo tiene que funcionar un contador. ¿Puedo contar? Sí. ¿Puedo resetear? Sí. ¿Puedo mostrar el resultado? Sí. Volviendo al Eclipse, esto me dice que cuando yo cree un contador voy a tener algunos métodos que me van a auxiliar. Todos los métodos los vamos a hacer públicos por ahora. Algunos van a ser void porque no me interesa el tipo de retorno, y en este caso es lo que se llama contar. ¿Sí? Habíamos hablado del método contar.
Por otro lado, hablamos del método que nos va a permitir reiniciar. Reiniciar también no va a tener ningún tipo de retorno. Y por último, vamos a tener el método que nos permita mostrar el contador. Un contador de ganado es chiquitito, generalmente cuenta de 0 a 9.999, o sea 4 cifras. No existe un tipo de dato que tenga 4 cifras en Java, pero vamos a utilizar el más chiquito que hay hasta ahora, que es el short, que tiene 32.000 valores, ¿sí? Cuando yo pida que muestre, voy a tener que devolver el valor de mi propio ¿qué? Y mi propio valor, habíamos dicho, el valor del contador, perdón, ahí está. Pero esta variable no existe todavía, no existe este atributo. Con Eclipse me lo genera automáticamente y yo le voy a decir siempre empieza en 0. Esto que estoy escribiendo acá no es necesario, pero lo voy a escribir, el igual a 0, lo escribo para que quede explícito, ¿sí? Muchas veces escribimos código que no es necesario para que quede explícito. Este this de acá, que ya van a ver lo que significa cuando veamos el encapsulamiento, y las referencias tampoco es necesario, pero yo lo voy a escribir para que quede explícito y para que ustedes cada vez que lo lean se vayan acostumbrando a ciertas cosas del lenguaje. Y los principales métodos que necesito son contar y reiniciar. Bueno, supongamos que voy a reiniciar. Reiniciar me va a poner el valor en 0. Eso es muy simple. Y contar me va a permitir incrementar el valor en 1. Nosotros tenemos la operación más, que es el post incremento, o sea, utilizar el valor e incrementarlo. Podríamos poner el más adelante como pre-incremento, pero en realidad es más fácil de leer así y no hay diferencia alguna en este caso. Con esto estaríamos terminando. El código está hecho y yo lo podría entregar y estoy muy seguro de que puede llegar a funcionar. Pero la clase es de pruebas y queremos probar que funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos? Vamos a ver la necesidad primero, ¿no? Hasta ahora con las herramientas que sabemos lo que puedo hacer es un main. Imagínense que yo programo un main, ¿qué voy a hacer? Bueno, contador C igual new contador. No utilicen este nombre de variable, C es un nombre pésimo de variable, pero ahora me va a permitir escribir rápido. Después los puedo cambiar todos juntos, pero no dejen la variable llamada C. Supongamos que yo quiero imprimir cuánto vale el contador ahora. Esto debería darme un 0, ¿no? Ok, entonces vamos a ejecutar. Alt-Shift-X-J. Ejecutar. 0, perfecto, dio 0. Si yo hago c.contar y después lo vuelvo a mostrar, voy a copiarme esta línea porque la voy a necesitar mucho. Ahora me debería dar 1. Alt-Shift-X-J, Enter. A ver, 0, 1, perfecto. ¿Y qué pasa si yo cuento ahora 3 veces más? 1, 2, 3 veces más. Debería darme 4. A ver, Alt-Shift-X, Enter, J, 0, 1, 4. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora lo reinicio? Tiene sentido que lo quiera reiniciar cada tanto, ¿no? Ahora me debería dar 0. Alt-Shift-X, Enter, J, 0. Perfecto. Y bueno, quiero suponer que después de reiniciar todo vuelve a funcionar como al principio, ¿no? Alt-Shift-X, J, perfecto. 0, 1, 4, 0, 1. 0, 1, 4, 0, 1. Fíjense lo que tuve que hacer para probar. Primero escribí el código. Segundo, tuve que ir recordando cuánto tiene que dar en cada momento y porque tuve la delicadeza de dejar estos comentarios, porque muchas veces no hacemos nada y no dejamos estos comentarios. Y cuando hacemos esto, 01401, digo, puede ser, qué sé yo. A ver, el primer system out hace un mostrar cuando todavía no tengo nada, 0, perfecto. Después cuento y muestra 1, perfecto. Después tengo 3 contar más y muestra 3 más 1 es 4. Después lo reinicia y lo muestra, así que vale 0, perfecto. Y después cuento 1 más y lo muestro y vale 1. Me costó bastante darme cuenta a mí, que soy el que programó esto, que esto está funcionando. ¿Qué pasaría si yo de repente tenía un error? No lo sé. -1. Y doy play. Digo, opa, -1, 0, 3, 0, 1. ¿Por qué dio -1 al principio? Después dio 0 cuando conté, o sea que lo incrementó. Entonces, para encontrar un error, yo empiezo a mirar un número que por suerte es la primera operación.
entonces lo puedo arreglar fácil, porque digo, ah, claro, está inicializando en -1, qué tonto que soy. Entonces vuelvo a ejecutar y ahora sí veo 0, 1, 4 y tengo que mirar si acá tiene que dar 0. Estoy tratando de enfatizar un punto. Imagínense que ahora me equivoqué en otra cosa y en vez de 0, acá puse, no sé, 1. Vuelvo a ejecutar el código y dice 0, 1, 4, 1, 2. Oye, a ver qué tendría que dar. 0, 1, 4, 0. Y acá me dio 1. Ok, yo sé que reiniciar está fallando técnicamente. Voy a reiniciar y dice, ah, mira, acá tendríamos que poner 0. Esta técnica de probar es probar en forma rústica, por decirlo de alguna manera. No se hace así. No, ya no se puede utilizar esto. Primero porque pierdo mucho del contexto de la prueba. Cuando estoy acá ya me perdí qué es lo que tiene que pasar. Segundo porque este código es difícil de ejecutar. Tengo que andar mirando cuál es el resultado. Es una porquería. Bueno, supongan que soy un poco más precavido y digo, bueno, acá tiene que dar 0. Miren esta técnica, ¿eh? Acá tiene que dar 1. Acá, una vez que lo calculo, digo, acá tiene que dar 4. Acá tiene que dar 0 de vuelta y acá tiene que dar 1. Si yo vuelvo a ejecutar este código, me da true, 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 listo, me quedo tranquilo, pero tengo que leer true por todos lados. Qué raro. Ok, bueno, supongamos que ahora vuelve a fallar este método, que por alguna razón se me chispotea el código. True, 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 false, false. ¿Cuál falló? ¿Este o este? ¿O los dos? ¿La falla de este implicó una falla en este? ¿O es independiente? ¿O es real? ¿Cuál es causa y cuál es consecuencia? Y no sé, si este falló primero, contar, ¿está funcionando bien el contar? ¿O es que contar después de reiniciar falla? No lo sé. El hecho de que no sean independientes, aislados, aleatorios y todas esas cosas que hemos hablado me impide probar. No puedo utilizar un main para probar. Ya nunca más podemos utilizar un main para probar cuando conocemos esta herramienta que estamos a punto de ver. También es difícil y es incómodo escribir todo esto. No tengo una forma de tener un contador nuevo en cada prueba. O si lo quiero, tengo que hacer esto antes de cada prueba, ¿no? Así, después acá y que en realidad sean 3. Tengo que empezar a hacer cosas malabares que no quiero. ¿Sí? Se me empieza a complicar la vida. Entonces vamos a conocer esta herramienta que es mi intención mostrarles en la clase de hoy. La herramienta se llama JUnit y la vamos a agregar de la siguiente manera. Yo lo voy a hacer con la velocidad normal, pero ustedes lo pueden pausar y ver tantas veces como necesiten. Le tenemos que decir al proyecto que utilice JUnit. Para eso voy a ir a las propiedades del proyecto. Y entre todas estas opciones que hay una que se llama Java Build Path o ruta de construcción de Java, según el idioma en el que lo tengan. Por favor, ténganlo en inglés, es más fácil. Cuando tengan que googlear un problema es más fácil googlear. Y acá entre todas las opciones está la que es libraries, bibliotecas, o sea, bibliotecas que me van a ayudar en el desarrollo del software. Vamos a ver lo que son las bibliotecas en el capítulo de patrones. Lo que me dice acá es que podría agregar jars y bibliotecas. Y yo lo que quiero hacer es agregar una. No me estaba apareciendo. Ahora sí, quiero agregar una al módulo. Y quiero decir, agregame una biblioteca. Un jar es una biblioteca comprimida. Después vamos a hablar. ¿Cuál de estas querés agregar? Estas son las que me permite agregar fácilmente el Eclipse. Yo voy a elegir JUnit. Hay muchas opciones, 3, 4 y 5. Si bien 5 es el mejor, porque es el más nuevo. No, vamos a utilizar el 4, que es más fácil de entender y es el más usado, de hecho, aunque no sea el más nuevo. Vemos que apareció acá, y hasta ahora este proyecto no tiene cambios, pero si fijan su vista acá, mientras yo aprieto el botón Apply and Close, ahora aparece JUnit 4. Y JUnit 4 van a ver que tiene dos bibliotecas pequeñitas acá, dos archivos jar, que son las dependencias que me provee JUnit. Esto no cambió nada, pero me agregó una dependencia al sistema. Ahora lo que puedo hacer es clic derecho, New, y tengo una opción que antes también tenía, pero que ahora voy a empezar a prestar la atención, que es JUnit Test Case. Cuando
quiero agregar un JUnit test case. Eclipse me dice, ¿qué tipo de test querés? Y bueno, nosotros estamos usando JUnit 4, ¿no? Y bueno, llega el momento de definir una clase que sea la prueba de mi otra clase. Hay una nomenclatura para esto y es utilizar el mismo nombre de la clase, va a fallar, pero le agrego tests o test en singular. Utilicen una forma y háganla siempre. Yo voy a utilizar el plural. Me gusta el plural para esta vez. No le den mucha atención a nada de todo esto y vamos a terminar. Cuando generan este test, van a ver que lo primero que aparece es un montón de código que no entiendo. Este código lo que me va a hacer es fallar porque hay un test ya generado pero no implementado. Esta es la forma que tiene el framework de mostrarme que anda. Entonces lo que vamos a hacer es probar que el framework está funcionando. Va a fallar la prueba porque no hay código, solamente hay una sentencia que dice fallar. Le están mandando al test a fallar. Bueno, clic derecho, run as, y ahora tengo otra opción. Ya no es más Java Application es JUnit Test. Y fíjense que me dice, no encontré, qué sé yo, no class dev found error. Este error viene dado porque no está construido. Vamos a limpiar otra vez. Vamos a hacer clic derecho, run as, JUnit test, otra vez. Class not found exception. ¿Qué está pasando? Or JUnit test. Tengo código acá, tengo código acá. El proyecto está bien armado. Sí, tengo la biblioteca de JUnit 4. Cancelo. Vamos a hacer un clean nuevamente, por las dudas. Y vamos a volver a ejecutar. Clic derecho, run as, JUnit test. ¿Qué está pasando? 2000 años más tarde. Bien, me tomé un segundo porque había un error. Y esto es televisión, ¿verdad? Les cuento lo que hicimos mal. En propiedades, en Java Build Path, Libraries, agregamos JUnit en el module path. Y eso estaba mal. Tuve que googlear por qué estaba fallando, así que por eso corté el video y volví. Así que vamos a ver. En realidad hay que agregar JUnit en el class path. Yo, por la velocidad con lo que le hice, me equivoqué en el lugar. Sepan disculpar, se agrega en class path. Si ya lo agregaron en el otro lugar, simplemente lo seleccionan, lo borran y lo agregan en class path. ¿Okay? Cuando aplican, ustedes van a ver que el test, ahora puedo ejecutarlo y no falla. Bueno, no falla la ejecución, pero falla el resultado del test, porque me dice no está implementado aún. Ustedes verán que es lo que dice acá, not yet implemented, y acá dice not yet implemented. Y acá tengo una barrita roja. El rojo significa un test erróneo. Un test cuyo resultado es erróneo. No significa que el test sea erróneo, sino que el resultado que arroja no es el esperado. En realidad es el esperado, pero lo esperado es que falle. Lo esperado es hacerlo fallar, entonces lo estoy haciendo fallar. Nada, es simplemente para comprobar que esto funciona. Si yo lo elimino, van a ver que vuelvo a ejecutar los tests y ahora da verde. ¿Por qué? Porque todo test da verde a menos que de rojo. Así funciona esto. Parece sonso, pero funciona bien. Entonces ahora sí vamos a empezar a escribir pruebas para mi contador de ganado. Entonces una primera prueba que puedo hacer es que puedo crear un contador de ganado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir creación, ¿no? Y la creación de un objeto será contador c igual new contador. El simple hecho de que esto funcione debería ser suficiente, pero podemos utilizar una aserción, ¿no? El mecanismo de aseveraciones. Y la aserción podría ser, por ejemplo, assert not null. Assert not null se va a fijar que la cosa que quedó en C no sea nulo.
Este paso en realidad es innecesario porque si algo falla, fallará acá adentro y no va a asignar nada, sino que va a colgar el sistema. Pero voy a agregar una aserción para que la conozcan. ¿Ok? Si le doy play, me dice que contador de ganado test corrió un solo test, sin fallas, sin errores. Vamos a ver la diferencia entre falla y error. Y dice que creación tardó 0,01 segundo. Bien, tenemos la creación. Pero este test no es representativo para nada, simplemente lo hice para tener un primer test rápido. Vamos a hacer un test de verdad. El test de verdad se va a fijar que, por ejemplo, un contador me permite contar. Entonces vamos a decir public void que puede contar. Para saber que contó, yo voy a tener que escribir contador C igual new contador. Recuerden que el nombre C no es muy bueno, después los voy a cambiar todos juntos. Y voy a decir C.contar y voy a fijarme que el valor del contador sea el correcto. C.mostrar tiene que valer 1. Para decirle que yo quiero que valga 1 el contador, tengo que hacer algo así como un assert de igualdad, una verificación de igualdad. Para eso se escribe assert equals. Van a ver lo que es el equals más adelante. Y assert equals tiene dos parámetros. Si lo ven, dice expected, actual, expected, actual, expected, actual. Y bueno, ¿qué espero que me dé? Y espero que me dé un 1. Actual es el real, digamos, y va a ser el que me devuelva mostrar. Esto es una prueba un poco más interesante. Y acá ya podemos empezar a vislumbrar las 4A. La primera A que puedo vislumbrar es el arrange. ¿Qué es esto, no? Poner lo que tengo que poner para que ande. La segunda es el act, actuar. La tercera es el assert. Y como les anticipé, no siempre se necesita un annihilate, pero si se necesitase, yo podría hacer C igual null. Entonces vacío la variable. Esto realmente no es necesario. A esto le falta algo para que sea una prueba, y es importantísimo, y es este arroba test de arriba, que lo voy a volver a escribir acá. Arroba test es una anotación. Todo lo que tenga arroba se llaman anotaciones, y las anotaciones dan información sobre la semántica de mi programa. O sea, ¿qué significa la semántica? O sea, ¿qué es esto? Me pueden decir, ¿es un método? Sí, es un método, pero en este caso le estoy dando una semántica adicional. Es la semántica de que sea una prueba. Con esto le estoy diciendo a JUnit que esto es una prueba y que lo tiene que ejecutar de la misma manera que ejecuta todas las otras pruebas. Y entonces ahí lo agrego. Y me dice creación y que puede contar. Imagínense que yo me hubiera olvidado de este paso y vuelvo a ejecutar con JUnit y me dice que hay una sola prueba. Contar, creación. Contador test, creación. Y está acá. Claro, esta otra que no la está ejecutando no sabe que la tiene que ejecutar porque no tiene el arroba nada. Bueno, le vamos a agregar el arroba test al shift j, t y se volvió a ejecutar. Bien, tenemos una primera prueba. Perfecto. Sabemos que puede contar, que mi contador funciona para contar. Perfecto. Vamos a hacer una segunda prueba, arroba test, public void. ¿Qué podemos probar ahora? Y podemos probar que reinicia, por ejemplo. ¿Cómo haríamos para probar que reinicia? Vamos a pensar en las 4A. ¿Qué es lo que tengo que preparar? Bueno, primero necesito un contador. Contador C igual new contador. Ustedes dirán, pero estás escribiendo mucho más código del que hubieras escrito con el main. Sí, ya vamos a llegar a eso. Lo siguiente que podemos hacer es actuar. Y para actuar yo necesito reiniciar, ¿no? Pero reiniciar de esta manera mucho sentido no tiene. Bueno, vamos a profundizar. Y por último el assert. El assert tendría que decir que assert equals, voy a verificar que da 0. 0, c.mostrar. ¿Ok? Este escenario está bueno, pero yo tengo dos escenarios posibles para reiniciar. Puedo reiniciar algo que ya está en 0 o puedo reiniciar algo que está ya iniciado, digamos. Así que voy a duplicar este escenario. Y voy a decir que reinicia luego de contar. Y por otro lado que reinicia sin haber contado.
Ustedes dirán, pero Lucas, ¿ese nombre de método te parece adecuado? Sí, porque me da el contexto necesario para saber qué pasó. Este método prueba que en un contador reinicia sin haber contado. Contador, reinicia y no había contado. Y este que dice luego de contar, lo que voy a hacer es preparar la prueba contando. Ambos casos deberían dar 0, seguro. Pero bueno, un caso tiene un ciclo más que el otro. Perfecto, tengo 4 pruebas que siguen dando verde. La creación, que puede contar, que reinicia sin haber contado y que reinicia luego de contar. Muy bien. Voy a agregar una prueba más. Ya no voy a utilizar el lenguaje de las 4A para que lo hagamos, pero lo vamos a hacer verbalmente. Test, public void, lo escribo todas las veces necesarias para que se les grabe que es public void, porque a veces se nos chispotea poner algo acá y no funciona. Que cuenta varias veces. Y ustedes dirán, no había que ser exacto, ¿qué es varias veces? Bueno, tenés razón, vamos a ser exacto y voy a decir que cuenta 100 veces. ¿Cómo hago para contar 100 veces? Bueno, contador, C igual new contador. Estoy preparando el escenario. C.contar, yo lo que puedo hacer acá es pegar 100 veces el contar, pero como somos programadores de altura, vamos a decir for. ¿For qué? Int i igual 0. Mientras que i sea menor que 100, con esto voy de 0 al 99, por lo tanto son 100 valores y voy a hacer i más más. Estas 100 veces quiero contar y por lo tanto, luego de haber preparado el escenario y actuado, quiero ver si el resultado es el esperado. Yo espero que cuente y que haya dado un 100, ¿no? C.mostrar me va a tener que dar un 100. Vamos a ejecutar esto. Si yo quiero puedo ejecutar una prueba sola, seleccionándola y haciendo clic derecho ejecutar. Acá tengo mi cuenta 100 veces. Perfecto. Pero si quiero puedo ejecutar todas haciendo clic derecho en cualquier lado sin tener nada seleccionado puntualmente. Entonces tengo mis 5 pruebas que andan bien. Si yo ahora introdujera algún tipo de error, como por ejemplo que al reiniciar se mueve a -10, fíjense lo que pasa con mis pruebas. Mis pruebas de creación y de que cuenta 100 veces y de que puede contar siguen dando verde, pero tengo 2 fallas. Una falla es un resultado que no dio lo que tiene que dar. Y acá reinicia sin haber contado, se esperaba un 0 pero dio -10, y que reinicia luego de contar se esperaba 0 pero dio -10. Hay un -10 en algún lado. Si yo hago doble clic acá, me dice exactamente cuál es la línea en la que algo falló. Entonces yo puedo analizar contextualmente, mirar el código acá y decir, ah, mira, está mostrando mal. No, mostrar muestra el valor. Pucha, entonces está reiniciando mal. Ay, sí, es verdad. Yo lo actúo un poco, pero ustedes entiendan que esto funciona para casos tan simples como este o muy complejos. Luego de arreglar el error, vuelvo a correr las pruebas y funciona todo bien. Hasta ahora hemos hecho un par de pruebas, hemos visto cómo se utiliza JUnit y hemos visto cómo podemos hacer las mismas pruebas que habíamos hecho acá, bueno, quizás no las mismas, pero equivalentes, sin tener que mirar un log y fijarme si devuelve todos true o algún false, o si devuelve los números que yo espero que se devuelvan. Simplemente miro un verde en un solo lugar y todo que funcionó en un tiempo aceptable, en un orden aleatorio, porque este no es el orden en el que yo los escribí. Hasta ahora parece superior a toda vista, pero todavía hay más. Todavía hay más cosas. Vamos a seguir mejorando este código. Algo que vemos acá, que es una constante, es que en toda prueba del contador yo estoy generando un contador nuevo. Y eso en parte tiene que ver con que no quiero contaminar a los otros contadores que ya pueda haber creado. Por eso no estoy teniendo una única variable que valga lo mismo. Pero me puedo llegar a cansar y querer decir, bueno, definamos el contador una única vez y que todos estos contadores que yo antes había hecho, voy a eliminar las anotaciones para que el código quede más sucinto, todos estos contadores ya no me sirven de nada, puedo decir. No los necesito crear. Y yo les voy a decir, sí, tenés razón, no los necesitas crear, pero ahora el contador está empezando a quedar cambiado, ¿no? Entonces algún orden de ejecución de esto me puede llegar a fallar. Puedo estar todo el día hasta acertar ese orden en el cual va a fallar.
Simplemente lo que tengo que hacer es cambiar mi forma de hacerlo, ¿no? Este new contador que estoy generando acá está haciendo el mismo para todas las pruebas y yo no quiero eso. Entonces, la opción que es volver el código como lo habías hecho antes, no, porque estamos yendo hacia adelante. Estamos mejorando las pruebas en tanto que cada prueba me demanda menos tiempo para leer, para entender qué es lo que está pasando. Pero estamos introduciendo un posible punto de falsos negativos o incluso falsos positivos. Yo sé que para reiniciar tengo que contar, reiniciar, si es que era luego de contar. Y si es sin haber contado, reinicio directamente. Mejor, cuanto menos código hay, menos cosas tengo que tener en la cabeza para entender qué está pasando. Bien, que cuenta 100 veces, tengo un for de 100 veces que cuenta. Es perfecto, el contexto me está diciendo exactamente lo mismo que el texto. Así que cuanto menos código hay, mejor. Me entusiasma, pero esto no está bien y lo sabemos. Entonces acá viene al rescate algo que es una nueva herramienta que nos provee JUnit, que es la posibilidad de ejecutar un método antes de cada prueba. Eso se logra con otra anotación que se escribe before. Before significa antes. Entonces yo hago public void, se le suele decir setup a este método, yo lo voy a escribir de esta manera, setup, más fácil. Este setup va a ejecutarse antes de cada prueba, como habíamos dicho. Y esto podría ser algo así como c igual new contador. De esta manera yo me voy a asegurar que antes de iniciar cada prueba se está generando un contador nuevo. Vuelve a funcionar porque no lo hemos logrado hacer fallar, pero esto es lo correcto. Eso es lo que hay que hacer. Imagínense que fuera importante la aniquilación del contador al terminar las pruebas, así como tengo un before, tengo un after. After me va a permitir lo contrario, ejecutar código después de cada prueba. Se le suele decir tear down o shoot down, depende qué tan severo sea, pero lo puedo hacer así. Ustedes verán que cada tanto me marca en rojo algunas clases y después me las deja de marcar. Es porque estoy usando una combinación de teclas. Es Ctrl Shift O. Esa combinación me va agregando los imports que yo necesito. Un error común cuando hago JUnit es equivocar el import. Si yo no tuviera ningún import y hago Ctrl Shift O, bueno, ahora funciona porque estoy incluyendo la biblioteca correcta, pero a veces le sugiere otra que es JUnit Framework. Esa no. Usen org JUnit siempre. Y bueno, otra cosa que les genera es que les importa los asserts que ustedes estén usando. Yo suelo usar asterisco acá para importar todos los asserts juntos. Esta forma de importar métodos es una importación estática y sirve para que yo escriba esto simplemente. Si no, lo que debería hacer es assert.assertNotNull. Pero es mucho más largo y vamos a escribirlo de esta manera. Así que recuerden que los imports para poder usar bien JUnit tienen que ser estos. Bueno, before y after si son necesarios nada más. Bien, habíamos dicho que C como nombre de contador era horrible, así que le vamos a poner contador porque tiene más sentido. Entonces ahora pude cambiar todos los contadores juntos. Y ustedes dirán, ¿cómo hiciste? Bueno, vamos a hacer un control Z y le vamos a dar de vuelta. Si ustedes seleccionan una variable y hacen clic derecho, una de las opciones es refactor. Refactor es un cambio de código sin cambiar un funcionamiento. Este refactor les permite hacer un rename, que es renombrar un nombre de variable. Cuando aprietan acá, les deja escribir y les dice cuando termines apretá Enter. Bueno, yo acá escribo contador sin hacer nada más y lo único que voy a hacer es apretar Enter. Y ahora tengo un mejor nombre de variable por todos lados. Eso es lo que queríamos. Fuera de todo tipo de especulación, es buenísimo eso. Bien, así como tenemos before y after, tenemos algo un poco más severo y más único. Pero lo vamos a ver en un ratito cuando les pueda explicar y mostrar cómo funciona esto. Para ello voy a generarles un nuevo test. Porque está bueno creer, pero también está bueno verificar. Prueba modelo. En una prueba modelo yo voy a hacer @test y voy a decir public void test1 y acá voy a decir siso
test1. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero mostrarles el orden de ejecución de las pruebas. Luego vamos a hacer un test2. Seguramente no me salga porque la semilla aleatoria del Eclipse en este momento va a utilizar la misma cada vez y vamos a ver que todas las ejecuciones son en el mismo orden. Pero cuando vuelva a iniciar Eclipse probablemente obtenga un orden distinto. Fíjense que siempre obtengo 1, 2. Al ser solo 2 es muy poco, es un 50% probable de que una nueva reiniciada me dé otro orden. Así que no lo voy a hacer. Pero sepan que si ustedes escriben esto puede ser que obtengan un orden distinto. Pero no es esto lo que les quiero mostrar. Lo que les quiero mostrar es cómo funciona la arroba before, que hasta ahora me creyeron, pero quiero que lo podamos verificar. Si tengo un método setup que diga siso setup e importo el before que necesito acá, si yo ejecuto este código, fíjense que dice setup test1, setup test2. ¿Qué es lo que yo les prometí? Que el método de setup se iba a ejecutar antes de cada prueba. Si de la misma manera ahora hacemos un teardown, ¿no? un método after, e importo la clase correspondiente, y acá digo teardown, si aprieto el play, ahora obtengo una ejecución que me muestra que primero se ejecutó el setup, luego el test1, luego el teardown, luego el setup nuevamente, test2, teardown. Fíjense, es muy práctico tener la posibilidad de ejecutar un método cuando yo quiero. Por último, tengo una forma de ejecutar un método setup first, vamos a ponerle, y voy a decir sysout setup first, y este método va a ser ejecutado antes de todo. Para eso tengo una notación nueva que es before class. La notación before class va a hacer que se ejecute antes del primer setup, y si yo hago play, fíjense que ahora tengo el setup first y nunca más. En forma análoga yo tengo el after class. Un after class, teardown last, le vamos a poner. Vamos a escribirlo de la misma manera que el otro, y si hacemos play, van a ver que setup first y teardown last son dos métodos que se ejecutan al principio y al final. Si esto fuera una hamburguesa, estos serían los panes, y acá tendríamos las capas de queso cheddar, acá los pepinos, y cada uno de los tests sería un pedacito de, no sé, hamburguesa de soja, podemos decir, para no dar mucha hambre. Bien, tenemos las herramientas básicas con las que podemos escribir un test. Y las escribí simplemente para sacarnos la duda de cómo funcionan, pero no estaba probando nada, simplemente les estaba mostrando un mecanismo. Ahora bien, habíamos hablado de... Perdón, eso me quedó ejecutado del anterior, vamos a hacer así. Habíamos hablado de que las pruebas podían probar funcionalidad, y hasta ahora estáis probando funcionalidad. Pero quizás este contador funciona muy bien, durante años incluso, sin llegar a un problema. El contador, supongan que se estaba utilizando para contar ganado, y hasta ahora todos los usuarios de mi contador tenían campos modestos. De repente llega un usuario que me dice, yo tengo 50.000 cabezas de ganado y no las estoy pudiendo contar. Me está fallando tu contador. Entonces yo digo, bueno, me está informando que contar 50.000 cabezas de ganado le está fallando. Ok. Entonces voy a escribir un test. 50.000. Cuando ustedes escriben números muy grandes, pueden poner guioncitos bajos. Esto es parte de la sintaxis para poder contar cuántos ceros hay. No los pongan en cualquier lado porque no les va a ayudar, pero si lo ponen cada 3 es muy fácil ver que acá dice 50.000, mucho más fácil que esto. ¿Sí? El guión bajo en medio de un número el lenguaje lo ignora. Sirve para nosotros, pero para el lenguaje no. Entonces yo digo, bueno, voy a contar 50.000 veces y después voy a mostrar el contador y debería dar 50.000. Si nuestro usuario nos dijo que anda mal, le voy a creer, pero le voy a comprobar primero. Hago play, guardo todo y me dice que el contador
de 50.000 veces falló. Tiene razón mi usuario. Me dice, se esperaba 50.000, pero fue menos 15.536. Ok. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta. ¿Qué pasó acá? Mostrar. Oiga, mostrar es un short. El tipo de dato short tiene un límite definido. Veamos cuál es el tipo de dato short. Lo voy a escribir acá. No es necesario escribir este código, pero les muestro cómo hacer para saber el tipo de dato, cuál es su valor máximo y cuál es su valor mínimo. Si ustedes escriben el tipo con mayúscula, que ya van a ver lo que significa, les permite decir cuál es el max value. Entonces si yo escribo acá y aprieto 2 veces, bueno, no me compila porque no la estoy asignando a nada. Rápidamente le pongo acá short X para que me la asigne y me paro encima y me dice 32767. 32767. A ver, veamos qué está pasando acá. Volvamos a la calculadora, la cerré, así que la vuelvo a abrir. 32767. 2 por 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 2. Fíjense que estoy llegando, tarda, pero llega. 32768. ¿Qué número es parecido? Bueno, esto es así. La representación binaria de los números son potencias de 2 según la cantidad de bits que usa para la representación. Evidentemente, esto está utilizando una cantidad de bits determinada. 2 a la 16, ¿será? No, 2 a la 16 se me excede por 1, así que tengo 2 a la 15 bits para utilizar y llegamos al punto correcto. O sea que está utilizando 16 bits, uno para el signo y el resto para el valor. Y esos 16 bits están utilizándose para el short. Y cuando termina, el siguiente valor me está jugando en contra. Lo podemos ver rápidamente desde mi main. Vamos a intentarlo. ¿Qué pasa si yo al short más grande, que se los muestro acá, que es este número, qué pasa si le sumo 1? ¿Se me cerró el eclipse? No, perdón, se me fue. ¿Qué pasa si le sumo 1? 768. Y esto parecería funcionar, pero por una razón. Está convirtiéndolo a entero gracias a que le sumo un entero. ¿Qué pasa si estamos hablando de shorts de los dos lados? Vamos a hacer el casteo como corresponde. Volvimos al número más pequeño. Esto significa que al ejecutar el código y sumarle dos valores al más grande, estoy yendo al más chico. Esto es un desbordamiento, ¿no? Es un ciclo. Cuando llego al valor más grande, perdón, apreté el play que no era. Cuando llego al valor más grande pasa inmediatamente al valor más chico. Y esto lo puedo ver si escribo 2 veces y en una lo sumo y en la otra no. ¿Qué pasa si en una sumo y en la otra no? Fíjense que de este número, al sumarle 1, pasó a este. Y acá sumó todos los valores que necesitaba, los 18.000 que me faltan aproximadamente, 17.200 y pico, 233. Para llegar a los 50.000 y ahí llegué al menos 15.000. Ajá. Estoy tratando de deshacer el error para que entendamos por qué pasó esto, nada más. Vamos a borrar el código este que no necesito. Y vamos a decir cómo diablos resuelvo este problema. 50.000 no está funcionando. Lo ejecuto muchas veces y por más que lo ejecuto no anda. Bueno. Para resolver este problema lo único que puedo hacer es cambiar el tipo de dato. No hay otra opción. Tengo que volver al código y decir no puedo trabajar más con shorts. Si hay gente que necesita valores enteros, voy a tener que moverme a los valores enteros. Siempre y cuando yo quiera acomodar este nuevo requisito en mi sistema. Si yo no quiero acomodarlo, no lo hago. ¿Sí? Vamos a dar play y ahora dio todo perfecto. Y ahora mi contador cuenta mucho más. Pero ojo,
porque el tipo de dato entero solamente pateó el problema para más adelante. Si alguien tiene alguna vez una necesidad que excede el entero más grande, vamos a volver a tener ese problema. Y lo que vamos a hacer es moverlo a long. Y aún así, si el long me queda corto algún día, que es difícil, pero supongamos que algún día queda corto el long, voy a tener que mover el problema a un big integer. Y ese número ya no me va a quedar muy grande, perdón, no me va a quedar chico, pero el problema va a ser que el big integer va a tardar mucho porque es un tipo de dato muy complejo. Por lo tanto, mientras podamos, mantengamos el problema lo más pequeño posible. Vamos a aceptar el pedido de este cliente, bueno, de este usuario, y vamos a decir, ok, ahora tu contador sirve para tus 50.000 cabezas de ganado y úsalo con confianza. ¿Bien? Ok. Lo que voy a hacer ahora es volver a hacer un repaso de qué es lo que hicimos y luego iré a la diapositiva. Cuando hablamos del contador, voy a dejar a la vista ambas clases. Esto no me va a servir por el momento. Cuando hablamos del contador, lo hemos programado con un valor que empieza en 0, el método contar, reiniciar y mostrar, que nos parecieron lo más sensatos posibles al principio. Lo habíamos hecho con un short y funcionaba bien. Luego empezamos a escribir pruebas y cuando encontramos un patrón que todas las pruebas seguían, dijimos, momento, si todas las pruebas inicializan creando un objeto contador, lo que voy a hacer es generar un método, que para eso tengo la herramienta del @before, para generar ese contador nuevo cada vez. Y lo voy a declarar como un atributo del test. Si simplemente lo declaraba como un atributo y lo inicializaba acá, todas las pruebas iban a usar el mismo atributo y no es lo que queremos. Sin embargo, lo que hacemos es utilizar el @before y la bondad de que se ejecuta antes de cada prueba, como hemos visto, para que este contador sea nuevo y fresco cada vez. Después agregamos el after, que aunque no es necesario, lo pusimos simplemente para que sea balanceado la ejecución y que haya un método que libere ese contador cada vez. Cuando vean la clase de referencias verán qué es lo que pasa cuando un objeto pasa a apuntar a null o empezó a apuntar a un objeto, ¿no? Cuando una referencia apunta a un objeto o a un valor nulo. Hemos visto diferentes tipos de aserciones, hasta ahora solo dos, assert not null y assert equals. Tenemos muchas más, las podemos ver acá, las voy a escribir pero no van a funcionar de nada. Tenemos assert false para verificar que una cosa sea falsa y en contraste tenemos el assert true para verificar que alguna sentencia sea verdadera. Tenemos el, assert same para verificar que dos objetos sean el mismo. Y tenemos el assert equals para verificar que dos objetos sean iguales. Ojo que same e equals no es lo mismo. Same significa que dos objetos son el mismo objeto. E equals significa que dos objetos que pueden ser distintos tienen los mismos valores. Así que ya lo vamos a ver cuando hablemos de cuestiones básicas del lenguaje y declaremos qué es un equals. ¿Ok? Bien, y también tenemos uno que nos va a servir después, que es el assert array equals, que me permite comparar arreglos, o sea, vectores, le habrán dicho ustedes, posición por posición. Y compara la igualdad posición a posición. Todo esto son simplemente más ingredientes para que nuestras pruebas funcionen mejor. En el fondo lo que nos importa es que después de trabajar podemos correr las pruebas y darnos cuenta que no hemos roto nada y podemos entregar nuestro código sabiendo que funciona con cierto nivel de calidad. Calidad interna, calidad externa. Bueno, calidad externa porque se comprueba que anda como tiene que funcionar. Voy a volver a la diapositiva y vamos a seguir un poco más. La siguiente diapositiva nos muestra qué es lo que usamos. Ahí tenemos todas las anotaciones que hemos empleado y los asserts. Y por último tenemos el material adicional, este libro, el arte del test unitario que yo les había mencionado al principio. Es muy bueno y nos muestra formas de hacer pruebas unitarias. Y después tenemos dos enlaces, uno a un texto de Ken Beck que habla de cómo deben ser los tests,
no es el que está incluido en esta diapositiva, es un texto un poco más largo y explica por qué un test tiene que ser de cierta manera u otra. Son 12 puntos muy interesantes. Y por último, el JUnit Cookbook, o sea, Cookbook, el libro de recetas de JUnit, que les cuenta cómo hacer un test de JUnit fácilmente, ¿sí? Esas son las 3 referencias que tenemos por ahora. Bueno, les deseo que puedan hacer muchas pruebas y que este tema lo puedan aplicar de ahora en más, sea la tecnología que sea, ya sea en Java, ya sea en cualquier otro tipo de lenguaje que soporte esta práctica. Me despido hasta la próxima.